¿Te has preguntado cómo es que los campos eléctrico y magnético afectan a lo que pasa a través de ellos? ¿Crees que el espectro de un átomo se vería afectado al pasar a través de un campo eléctrico? O bien, ¿cómo es que un campo magnético afecta a la carga eléctrica? Bueno, pues justo esto es lo que se tratará este video. Julio y yo, Lisette, hablaremos sobre los efectos Aharonov-Bohm y Stark y cómo es que estos pueden ser vistos experimentalmente. Comencemos con el efecto Aharonov-Bohm. A finales de 1800 se pensaba que la física estaba completa, los principios físicos estaban bien establecidos y se tenía la idea de que lo único que podría mejorarse en física serían las mediciones. Sin embargo, la mecánica cuántica vino a revolucionar toda la concepción que se tenía sobre esta materia, y en particular sobre el comportamiento de las partículas. La mecánica clásica ha resultado eficiente para explicar diferentes fenómenos físicos. Sin embargo, como cualquier herramienta, tiene limitantes. En particular, el efecto Aharonov-Bohm ejemplifica la importancia de considerar los potenciales electromagnéticos, no solo como una herramienta matemática abstracta, sino teniendo un significado físico real. El experimento va así. Cuando un haz de electrones que está en fase se divide y no se cuenta con la presencia de un campo eléctrico externo, entonces esperaría que al terminar su recorrido los electrones continúen estando en fase, puesto que no hay nada que los afecte. Esto se puede corroborar al observar un patrón de interferencia. Ahora consideremos un solenoide. Conocemos que cuando pasa la corriente se genera un campo magnético dentro del mismo. Sin embargo, el campo magnético externo es muy pequeño, por lo cual puede ser considerado como cero. Entonces, siguiendo solo mecánica clásica, al colocar el solenoide en medio de la división de las electrones, se esperaría el mismo caso de que si el solenoide no estuviera ahí. Al final de cuentas, no hay un campo externo que afecte, ¿no? Sin embargo, esto no sucede así. En 1959, el físico israelí Yakir Aharonov y el británico estadounidense David Bohm descubrieron que el patrón de interferencia producido denotaba que los electrones estaban fuera de fase, por lo que a pesar de que no había campo magnético, algo sí estaba afectando el comportamiento de las cargas. Pero, ¿qué podría ser? Y es que, a pesar de que no hay campo, lo que sí existe es su potencial magnético que sí afecta a los electrones. El experimento que proponemos para observar el efecto Aharonov-Bohm consiste en hacer incidir un láser en una doble rendija, separando así el haz y generando un patrón de interferencia que observaremos en una pantalla. Una vez obtenido ese patrón, se mide la separación entre las franjas y se toma también evidencia fotográfica. Posteriormente, se añadirá un solenoide en el medio y se le irá incrementando la intensidad para así modificar el campo magnético dentro. Se observará cómo cambia el patrón de interferencia al aumentar el campo magnético dentro del solenoide. Para cada incremento se tomará una foto y se medirá la separación de las líneas. También, para corroborar y tomar mayores mediciones, se puede variar la distancia entre las componentes de la red experimental, tomando, eso sí, una misma intensidad en el solenoide. Debido a que el material de laboratorio puede no ser el más óptimo, se recomienda ampliamente utilizar un gaussímetro o bien un teslámetro para corroborar el campo magnético administrado al solenoide. Lo que se espera observar en este experimento es que el patrón de interferencia muestre que los electrones están fuera de fase. Es pues con ese efecto que se demuestra el significado físico de los potenciales electromagnéticos en el comportamiento de partículas cargadas, el cual es un resultado esperado de la mecánica cuántica. Ahora le toca el turno al efecto Stark. Así como todos los seres humanos, tenemos ciertos rasgos que nos hacen únicos en el mundo, tal como la huella dactilar, los elementos químicos que habitan el universo también. Y es que, algo que funciona como su huella dactilar son sus líneas espectrales. El efecto Stark, descubierto en 1913 por el físico alemán Johannes Stark, muestra que una partícula que carga con momento dipolar eléctrico tendrá un desplazamiento y desdoblamiento de sus líneas espectrales cuando sea sometida a un campo eléctrico externo. Sin embargo, estaremos de acuerdo que a primera impresión eso nos puede causar gran confusión. Es por ello que para tener más claro de lo que habla este efecto y cómo es que Stark llegó a él, hay que tener en cuenta varias cosas. Hay que tener presente al tan importante átomo de hidrógeno, para el cual sus niveles de energía están dados por el bien conocido número cuántico principal, n. Entonces, cuando el átomo pasa de un nivel de energía a otro, se producen líneas de emisión o de absorción, según sea el caso, las cuales en conjunto producirán el espectro característico del elemento. Sabiendo esto muy bien, Stark se propuso separar los niveles del estado excitado mediante la aplicación de un campo eléctrico estático. Sin embargo, aunque la idea de lo que debía de hacer estaba muy bien en su cabeza, ahora la cuestión era, ¿cómo haría esto en el mundo real? Bueno,
pues después de un rato de gran meditación, Stark utilizó nada más y nada menos que un tubo de rayos catódicos, que en su interior estaba lleno de hidrógeno gaseoso, el cual, al ser excitado por colisión con electrones, emitía sus distintas líneas espectrales, las cuales eran observadas con la ayuda de un espectroscopio de gran resolución. Siendo entonces que cuando un campo magnético era aplicado, específicamente de 1.000.000 de voltios, la línea alfa, esa línea que proviene del primer estado excitado al estado fundamental, se descomponía en 3 líneas equidistantes que correspondían a transiciones luminosas polarizadas. Stark había podido llevar a cabo el experimento de lo que había ideado de una manera brillante. Sin embargo, no se tenía una explicación acerca de lo que sucedía. No fue hasta que Schwarzschild y Epstein, de manera independiente, dieron una explicación de lo que acontecía. Sin embargo, se trataban de explicaciones semiclásicas. Pero fue hasta 1926 que Schrödinger llegó a dar una interpretación rigurosa del fenómeno, utilizando un hamiltoniano perturbado por interacción dipolar debido al acoplamiento del átomo con el campo eléctrico externo. Concretamente, para el átomo de hidrógeno, su hamiltoniano tiene un término adicional llamado término Stark. El efecto Stark, además de haberle valido al físico alemán el premio Nobel en 1919 y que ha sido comprobado en una gran cantidad de átomos, ha sido una gran contribución a la mecánica cuántica y ha producido un gran avance en la espectroscopía atómica. Pero entonces, ¿cuál sería una forma con la que podríamos realizar un experimento para observar el efecto Stark? Bueno, pues para ello estamos aquí, para poder decirle a Stark que tú también realizaste su experimento. El experimento propuesto consiste en hacer incidir un haz de luz de una lámpara de gas sobre un colimador. Este es utilizado con el propósito de obtener un haz de luz paralelo, para que posteriormente este haz de luz pase a través de un condensador de placas paralelas, el cual se construirá con 2 láminas de cobre posicionadas de manera paralela y espaciadas a cierta distancia d. Dichas láminas se someterán con ayuda de la fuente de voltaje a cierta diferencia de potencial. Todo se conectará con ayuda de los cables caimán-caimán. Una vez hecho lo anterior, se colocará el monocromador para entonces así poder obtener y observar las líneas de emisión correspondientes. Hecho el arreglo experimental, se procederá a trabajar con alguna de las 3 lámparas de gas, hidrógeno, sodio o mercurio. Se encenderá dicha lámpara y se mantendrá la fuente de voltaje apagada. Se observará el espectro característico del elemento y se le documentará. Posterior a ello, se procederá a encender la fuente de voltaje a un potencial relativamente bajo, y este se va a ir incrementando para que entonces también se incremente la intensidad del campo eléctrico. Y conforme vaya aumentando, se deberá observar si existe algún cambio en las líneas espectrales. Además, tenemos que reportar cómo y cuándo es que se da el cambio. Nuevamente, debido a que el material de laboratorio puede no ser el más óptimo, se recomienda ampliamente utilizar un multímetro, para así corroborar la diferencia de potencial a la que se somete el condensador. Habiendo revisado lo que hay detrás del efecto Aharonov-Bohm y Stark, así como su tan importante realización experimental, podemos decir ahora con toda seguridad que si algún día tuvimos curiosidad sobre las situaciones planteadas al inicio del video, tenemos las herramientas para resolverlas. Más aún, ya contamos con 2 propuestas de experimento para observar estos 2 efectos. Julio y yo, Lisette, les damos las gracias por tomarse el tiempo de ver este pequeño video y esperamos vernos en alguna otra ocasión. Adiós.